Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más haciendo un video. eh, pues bueno, como ya lo saben, mi nombre es Salomón Sánchez Cruz y para los que no, pues me presento. Soy alumno y estudiante de la Universidad Benito Juárez, estudiante de Comunicación y Publicidad de primer semestre. Eh, el día de hoy me tocó presentar uno de los presidentes de México que data del periodo de 1911 a 1913. Bueno, del presidente del que hoy les voy a hablar va a ser del señor Francisco Ignacio Madero. Y pues bueno, quédense siguiendo el video. Voy a hablar un poco de su tema de sus inicios, de su carrera política, también de sus estudios. Creo que también es un tema destacado a tocar. Y posteriormente, pues qué pasó durante su periodo, puntos buenos, puntos malos y sobre todo su causa de muerte. Entonces, pues bueno, quédense y sigan viendo un poco más sobre este presidente Ignacio o Francisco Ignacio Madero. Bueno, pues Francisco Ignacio Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Las Parras, Coahuila. Francisco I. Madero fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano que desempeñó como presidente mexicano el 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Fue uno de los pioneros ideológicos y líderes de la Revolución Mexicana. Eh, como sabemos, lograron derrocar o él más bien, logró derrocar con éxito al dictador que en ese entonces teníamos, Porfirio Díaz, y llegó a unificar durante su estadía como presidente a varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Pues bueno, durante este hecho él resultó electo durante las primeras elecciones democráticas que había en el país después de la dictadura que en ese entonces teníamos de Porfirio Díaz. Él resultó electo y fue considerado presidente de México durante 1911 a 1913. Como supimos, pues fue derrocado y asesinado junto a su vicepresidente José María Pino Suárez con un golpe de estado, conocido históricamente como la escena trágica, y pues fue apodado como el apóstol de la democracia. Eh, Apóstol porque él era devoto a la religión católica, entonces pues fue un atributo que se le dio a él durante pues, su periodo de presidente, y se lo dio pues al ser asesinado. Bueno, respecto a un poco sobre su familia, pues fue primogénito de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González. Eh, Su abuelo, el, el gobernador del estado, el Verasto Madero, pues era un- una persona muy influyente. Tenía pues bancos, haciendas y sobre todo minas. Entonces pues obviamente pues por esta parte se vio influenciado bastante en el hecho de ir a entrar a la democracia. Eh, pues también estudió en un colegio jesuita, era de San Juan, bueno, de Romero, así se llamaba más o menos la escuela, ahí en Saltillo. Como los mencioné anteriormente, pues al ser devoto de la religión católica, pues se vio influenciado de forma académica y pues por eso entró o inició su incursión a la educación en una escuela jesuita. Eh, Francisco Madero fue una persona de alto intelectual, como lo pudimos ver, era filántropo. Desempeñó o estudió bastante en el extranjero y hasta el último, en la universidad en la que estudió fue en California, eh, se llamaba Berkeley. Aquí lo que estudió fue principalmente en el área o departamento de la agricultura. Como lo mencionamos, pues fue una persona muy,
muy estudiada, al cual pues era un buen presidente pues en ese entonces para México. En 1909 formó lo que es el Partido Nación Antirreeleccionista. Esto pues porque, como lo mencioné, él estaba opuesto a la reelección de Porfirio Díaz, ya que, como pudimos ver, era un dictador en ese entonces, como hoy se les conoce, ya que él ocupó la presidencia desde 1877 hasta 1884. Y pues bueno, como lo menciono, Francisco I. Madero pues creó y fundó su Partido Nacional Antirreelecciones, y pues bueno, este fue quien lo llevó a, al mandato. Entonces es un poco sobre su historia, eh, respecto a su carrera como político y sus inicios. Esto interesante. El 20 de noviembre de 1910 fue uno de los pioneros y que también decidió iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, debido a que este tenía muy poca fuerza, para reunir a, pues a cierta gente, ¿no? Partió para escapar de aquí y se fue a Estados Unidos, y desde San Antonio, Texas, él pues creó el plan muy conocido, el plan de San Luis. Este era una llamada de armas, firmada en San Luis Potosí, con un lema que decía sufragio efectivo, no reelección. Como lo pudimos ver, él estaba en contra de esta parte de la reelección. Y pues por ello, al activarse eh, este plan, pues Díaz dejó el mandato en 1911, seguida de una guerra civil, y en la que pues desafortunadamente moriría más de 1 millón de mexicanos durante esta guerra. Bueno, pues como sabemos, Madero, al asumir esta parte del mandato del país, pues su gobierno se destacó por ser un gobierno democrático, pero pues como sabemos, este estaba preocupado por las condiciones en el cual el pueblo pues había quedado, ya que era un país pues sumamente precario. Pues aún no sabría cómo satisfacer las necesidades o aspiraciones que tenían la gente tras el cambio social que había surgido, ¿no? Ya que pues esto todo surgió por unas masas revolucionarias. Entonces, pues esto provocó que pues muchos grupos de personas se alzaran en armas, entre ellos incluidos el campesino Emiliano Zapata, y también la rebelión de Pascual Orozco, que finalmente el 22 de febrero de 1913, pues tras un golpe de estado para él y su vicepresidente, después de ser torturados, estos serían ejecutados por los golpistas de Victoriano Huerta, quien había prometido pues respetar sus vidas y dejarlos marchar y ser exiliados a Cuba. Entonces pues vimos que en ese momento pues no respetaron esta parte del tratado en el que habían llegado. Pues bueno, el 19 de febrero de 1913, Victoriano Huerta obligó a Francisco I. Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez a, a renunciar a sus cargos, ¿no? Como presidente y vicepresidente. Posterior a esto entraría pues Pedro Lascurain, quien se hizo cargo del poder ejecutivo por unos escasos 45 minutos, nombrando a Victoriano Huerta como presidente de México, y renunciando a su cargo pues rápidamente. Para esto, pues Victoriano Huerta ocupó la presidencia, y fue el 22 de febrero cuando tomó partícipe de la presidencia. Esto con la promesa de que les había hecho a Francisco y a su vicepresidente que les iba a facilitar la exiliación a la isla de Cuba, puesto que esto no ocurrió, y estos fueron asesinados, acribillados al lado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. Y pues por ello, ese es el motivo de su muerte, tanto de él como de su vicepresidente. Bien, aquí cabe recalcar que algunas de las obras o de los puntos importantes que él hizo, pues obviamente creo que pues fue la sucesión, ¿no? De tener el mandato después de
de años con un mismo presidente, como lo era con Porfirio Díaz, y que éste llegara y tomara el mandato, fue uno de las obras más importantes que éste hizo. Posteriormente, pues también uno de los sucesos más importantes que se vivieron durante su mandato y antes de su mandato, pues fue el Plan de San Luis, que este se dio pues en 1910. Posterior a esto, pues igual durante el mismo año comienza lo que es el Manifiesto a la Nación, y aquí el texto lo que quería tratar era mandar un mensaje dirigido a, pues obviamente, al pueblo mexicano, y el cual constaba de un plan de acciones de 2 artículos en los cuales establecía pues el apoyo de ellos, ¿no? Obviamente para el beneficio del país. Bueno, igual uno de los puntos muy importantes que pues tuvo durante su mandato, pues como lo dije, principalmente pues fue el apóstol de la democracia. Eh, pues al ser una persona rica, estudiado y sobre todo con afecto de bondad, pues trató e hizo ver a la gente, ¿no? Que no estaba bien que Díaz tomara eh, esta parte de que obligara a la gente o que mismo se religiera tantas veces. Por ello mismo pues se le nombró el apóstol pues de la democracia, ¿no? Ya que pues era muy devoto a la religión católica. Un punto pues bastante malo es que él era demasiado optimista, hasta no más poder. Él creía que los problemas nacionales iban a resolver de la noche a la mañana, eh, tras su triunfo con el movimiento democrático, pero pues no se vio reflejado, y pues perdió la fortaleza en instituciones, y trató de remitir las libertades públicas, pero pues esto tal cual no logró satisfacer su cambio social, y pues por ende pues hubo un fracaso bastante, por lo cual se dio la rebelión de Emiliano Zapata y de Victoriano Huerta. Aquí es donde nos hacemos la pregunta, igual es un tema pues bastante controversial, en el cual nos hacemos la pregunta si era ingenuidad o soberbia. Como sabemos, durante su mandato, pues tenía la facilidad de personas con las cuales podría hacer la transición del gobierno democrático, el cual pues obviamente les dio la espalda y dejó a un lado a su consejo de colaboradores. Pues eligió que por ser provincio pues iba a triunfar, pero pues no fue así. Él creía que representaba el bien, él creía que todo lo que hacía o lo que trataba de hacer pues era bueno, pero pues vimos que no. Durante la decena trágica, eh, pues desató bastantes conflictos. Entre ellos, uno de los afectados pues fue su hermano, Gustavo Madero, el cual fue torturado hasta morir por los golpistas de Victoriano Huerta. Y pues bueno, igual, como lo mencionamos, creo que ya mencionamos cosas malas. También, pues, hay que mencionar las cosas buenas, ¿no? Pues como lo dije al principio, pues fue uno de los personajes prominentes, ya que tenía, pues, bastantes ideales, bastantes estudios y sobre todo, pues, ser una persona preparada. También hay que destacar que pues fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana, y pues qué más que un triunfo bueno derrocando el mandato de Porfirio Díaz. También cabe recalcar que temporalmente retuvo varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Como lo he mencionado, pues al mencionar puntos malos, creo que también hay que destacar puntos buenos. No podemos nombrar bastantes más, porque al final de cuentas no estuvo muchos años en la presidencia, ni siquiera pues acabó su sexenio, ya que pues solamente estuvo 2 años en la presidencia, a lo cual pues fue derrocado por Victoriano Huerta, y pues
por ende terminó acribillado en las parras de la Lecumberri. Y pues bueno, creo que es un tema bastante controversial porque al final de cuentas durante el periodo que él estuvo hizo movimientos de bastante relevancia, ¿no? Como el Plan de San Luis, el cual pues hizo un llamado más que nada a la gente que se diera cuenta de que todo esto o todo este gobierno que estaba pasando México no era pues el adecuado, ya que pues al final de cuentas estaban siendo pues obligados a estar aquí en, en ese mandato, en un mandato de bastantes cosas, como que podemos igual destacar Porfirio durante su porfiriato, pues hubo, a pesar de que hubo bastante revolución tecnológica, bastante industria dentro del país, pues no fue del bastante bueno. A, a, a lo que esto hizo que Francisco y Madero pues obviamente tuviera ideales y sobre todo se pusiera más que nada a cuestionar esta parte y pues que le ayudara al pueblo mexicano a darse cuenta de esta parte, aunque pues su gobierno no fue del todo bueno y sobre todo pues no logró acabarlo. Eh, pues al analizar esta parte de Francisco y Madero, el cómo llegó a la presidencia, el cómo también fue derrocado de ella, los cuántos años estuvo como presidente y el cómo haya acabado, son puntos y un tema muy interesante, ¿no? Creo que como mexicanos a veces olvidamos la historia de ello, la historia de pues nuestro México, el por quienes ahora pues podemos ser soberanos, tener una libertad, el ser felices incluso dentro de nuestro mismo país. Creo que a veces nos olvidamos de los precursores que dieron su vida y sobre todo que vieron los cambios, hicieron cambios y sobre todo que vieron por un momento al país desarrollarse. Creo que al analizar todos esos dos puntos no me queda más que quedar anonadado, ¿no? Porque al final de cuentas son temas que a veces pues olvidamos o desconocemos. Entonces, pues agradezco el que me hayan visto, a la profesora que me haya visto y prestado 10 minutos de su, o quizás más, de su tiempo para poder analizar este proyecto. Y, y pues bueno, como lo más hoy ya comentado, pues destacar que su gobierno de Francisco y Madero solamente duró 2 años. Este llegó a través de un movimiento que él mismo provocó, un movimiento político, que fundó un partido político al cual lo llevó al mandato, y sobre todo que tuvo la, la certeza y que él puede presumir o podría haber presumido que derrocó al mandato de Porfirio Díaz, el cual se había vuelto un aprovechamiento por parte de él. El haber creado o el haber iniciado el plan de San Luis, con la cuestión de que la gente se diera cuenta, ¿no? De que la gente se diera cuenta de que pues todo estaba pues mal y ver que era una persona pues preparada, que al tener ideales pues a veces erróneos pues logró ser presidente por un periodo muy corto. Eh, y pues nada, ver en qué terminó él y cómo terminó. Creer que pues terminó dando su vida, pero pues fue quien derrocó un movimiento y una, una imposición que estaba en ese entonces. Un mandato que al hacer cosas buenas pues hizo también muchas cosas malas. Creo que fue el mayor
el mayor trofeo que él pudo haber obtenido, el haber sido presidente y haber derrocado a un pues presidente que se pospuso por mucho tiempo como presidente. Así que, pues sin más que decir, agradezco el tiempo, agradezco el que me hayan escuchado y sobre todo pues haber explicado el tema. Sin más que decir, me despido. Nos vemos para la próxima en otro video más con su servidor Salomón y bye.